Hemos estado enseñando en estas últimas sesiones sobre la séptima dispensación. ¿Recuerda usted cuál es el nombre de esta dispensación? Es la dispensación del reino milenial de Cristo sobre la tierra, o simplemente el milenio, ¿verdad? Que es ese periodo literal de 1000 años, que ya lo vimos por ahí en el libro de Apocalipsis, donde el Señor tiene que reinar literalmente o físicamente aquí en la tierra. ¿Por qué tiene el Señor que hacer eso? Porque Él tiene que cumplir todas sus promesas, tiene que cumplir todas esas profecías, esos pactos hechos con sus siervos, hechos con Abraham, hechos con David, pactos o promesas que el Señor le hizo a Daniel, al resto de los profetas y principalmente a la nación de Israel. Explicamos la vez anterior cuándo va a tener lugar el milenio. ¿Recuerda usted? ¿En qué momento de estos eventos futuros es que el milenio va a tener lugar? Pues nosotros creemos que acontecerá después de la tribulación, ¿verdad? Con la segunda venida corporal y visible de Cristo, porque es necesario que sea el mismo Señor Jesucristo quien establezca el reino. Ya hemos explicado eso. A veces nosotros escuchamos cosas bonitas que dicen por otro lado, ¿verdad? Y de repente andamos diciendo nosotros estamos estableciendo el reino de Dios. Eso, hermanos, literalmente no es cierto, ¿verdad? Es cierto que nosotros compartimos el evangelio, es cierto que traemos a otros hacia la familia de Dios, pero el reino literal de Dios sobre la tierra solo puede ser establecido por Dios mismo. Solo el mismo Señor Jesucristo puede hacerlo. Por eso es necesario que Él venga físicamente y establezca su reino. En cuanto a esto del milenio y la venida de Cristo, recuerda cuál es la posición nuestra como iglesia. Nosotros somos premileniaristas. ¿Qué significa eso? Que Cristo viene antes del milenio y es Cristo el que viene a establecer el milenio, ¿verdad? Él va a establecer esos 1000 años literales que se encuentran allá en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, que meditamos en la ocasión anterior. Ahora, en esta mañana quiero que nos enfoquemos en una pregunta que quizás usted se habrá hecho. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que entrarán al milenio? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Quiénes son o qué tipo de personas, qué tipo de seres humanos van a ser los que van a participar o van a formar parte de este reino milenial? Y para eso le voy a pedir que vaya con su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a movernos en varios pasajes porque esta enseñanza es una enseñanza que se encuentra en toda la Biblia, pero vamos a partir de Mateo capítulo 24. Usted sabe que Mateo capítulo 23, 24 y 25 son pasajes que tienen que ver con eventos futuros, no tienen que ver con la época de la iglesia. Mateo 24 y 25 tienen que ver específicamente con el tiempo de la tribulación y con el resto de eventos futuros que están por acontecer. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos del 37 al versículo 42. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. El contexto, hermanos, lo que acaba de decir Mateo atrás, o lo que acaba de describir, es lo que pasa en la tribulación y lo que pasa en la gran tribulación, ¿verdad? Eso en el contexto. Luego Mateo va a hablar de las cosas que van a acontecer durante la segunda venida de Cristo, y ahí es donde entra este pasaje que vamos a leer. Dice el versículo 37. Más como en los días de ¿quién? De Noé. Acuérdese, ¿verdad? La dispensación de la conciencia, en los días de Noé, dice, así será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Así como aconteció en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ya nos va a dar él una similitud, ¿verdad? De las cosas. Dice el versículo 38. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, ¿cómo vivía la gente? Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Hasta el día que Noé entró en el arca. La gente vivía preocupada por sus propias cosas, ¿verdad?
Algunos le llaman a eso, vivían ensimismados, preocupados por las cosas que a ellos les interesan, por vender, por casarse, por hacer su vida aquí en la tierra, pero despreocupados de lo que el Señor había anunciado por medio de Noé. Pero vea el versículo 39, dice, ¿qué pasó con la gente de esta época? Dice, y no entendieron. Y hay una frase que está subrayada ahí y es la que quiero que le preste atención. No entendieron ¿hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio. ¿Y qué hizo el diluvio? Se los llevó a todos. Y aquí viene la similitud o la comparación. Dice, así será también ¿el qué? La venida del Hijo del Hombre. Dice que las personas no entendieron hasta que vino el diluvio, y subraya la frase, se los llevó a todos. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también va a acontecer, dice Mateo, durante la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerda usted qué representa el diluvio en la época de Noé? El diluvio, hermanos, fue el juicio que Dios trajo durante la dispensación de la conciencia. Usted recuerda, dice que la maldad del ser humano había llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo, ¿verdad? El Señor ya estaba cansado. Dice que todas las intenciones del corazón de los seres humanos aquí en la tierra era de continua ¿qué? Al mal, incremento de la violencia, de la inmoralidad y todas esas cosas que nosotros estamos viendo hoy en día también en nuestros tiempos. El diluvio fue ese juicio particular que Dios mandó sobre toda la tierra, porque ya explicamos que el diluvio fue un diluvio universal, ¿verdad? No fue un diluvio focalizado en una región específica. Dice la Biblia que cubrió los montes, ¿verdad? Fue un diluvio universal. Pues ese fue el juicio que Dios trajo ahí. Ahora, la clave para que podamos interpretar correctamente esta porción de Mateo la encontramos ahí en el versículo 39. Vea la frase que dice, hasta que vino el diluvio, ¿y qué hizo? Y se los llevó a todos. Escuche esto, hermano, y preste atención, porque muchas veces hemos escuchado a predicadores, a maestros, de repente quizás alguno de nosotros, ¿verdad? Sin estudiar mucho el pasaje, hemos dicho, lo que viene en estos versículos es la descripción de lo que va a pasar en el rapto o en el arrebatamiento. Hermanos, no es así, no es así. Preste atención a esa frase. Dice, vino el diluvio y se los llevó a todos. Miren, los que fueron llevados por el diluvio, ¿quiénes fueron, hermanos? ¿Los creyentes o los incrédulos? Los incrédulos. ¿Por qué? Porque obviamente Noé halló gracia, es decir, no merecía Noé ser salvado, pero halló gracia. A Dios le pareció mostrarle su favor y su misericordia. Noé respondió con fe, creyó al mensaje del Señor, obedeció al Señor, ¿verdad? Siguió las instrucciones para la construcción de esa arca, de esa gran barca, ¿verdad? Que nunca él había tenido experiencia, ¿verdad? Como Noé no era un arquitecto para leer planos, ¿verdad? O cosas así. Él fue un hombre de fe que halló gracias ante los ojos del Señor. Pero él fue preservado por la gracia del Señor. Dios lo preservó aquí en la tierra. ¿Quiénes fueron llevados o cortados de la tierra ahí? Los incrédulos. El diluvio vino y se llevó ¿a quiénes? Se llevó a los incrédulos, ¿verdad? Los que sobrevivieron, los que hallaron gracia delante de Dios y entraron al arca de salvación. ¿Se recuerda usted a quién tipifica el arca de salvación? Al Señor Jesucristo. Los que entraron al arca de salvación, ellos fueron dejados vivos, ¿dónde? En la tierra. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio después a Noé y a los descendientes? Que volvieran a poblar la tierra. Entonces tenemos esta analogía que Mateo está haciendo. Dice Mateo, vino el diluvio y se llevó a los incrédulos, los que fueron dejados en la tierra por la gracia de Dios, por haber creído al Señor, por esa arca de salvación que representa al Señor Jesucristo, fueron los creyentes. Los creyentes fueron dejados en la tierra para poder poblar o repoblar la tierra nuevamente. ¿Recuerda usted cuántas personas, dice San Pedro, que entraron al arca? Fueron 8, ¿verdad? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Esos fueron. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque la idea es que el juicio viene para llevarse a los incrédulos. Ahí. El juicio es el diluvio. Ve ahora el versículo 40.
Ahora vamos a interpretar correctamente el versículo 40 y el resto de versículos. ¿Qué dice el versículo 40? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es durante la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estarán dos en el campo, ¿verdad? Estarán dos en el trabajo, dos en algún lugar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? El uno será tomado y el otro, ¿qué va a pasar? Será dejado. Ahora, no es cierto que a usted le han dicho, y usted quizás lo ha entendido así, que el que es tomado ¿para qué? En el arrebatamiento, le han dicho, ¿verdad? Y así han interpretado muchos incorrectamente este pasaje, pero el contexto no está hablando ahí. ¿A quiénes se llevó el diluvio o el juicio? A los incrédulos. Ahora, ¿quiénes son tomados de la tierra cuando ocurra la segunda venida de Cristo? Los incrédulos, hermanos. Aquí dice que van a estar dos personas en el campo. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. El que es tomado ahí es tomado para juicio, hermano. No es para salvación. ¿Por qué no es para salvación? Porque el contexto inmediato me está haciendo una analogía de lo que pasó en el diluvio. ¿Quiénes quedaron vivos en la tierra? Los creyentes, llamémosle así. Noé y su familia, los que encontraron gracia delante del Señor, quedaron en la tierra. ¿Quiénes fueron tomados de la tierra ahí por un juicio? Los incrédulos, por medio del diluvio. Entonces, en este versículo no está hablando del arrebatamiento, así que no ande usted diciendo eso, ¿verdad? Ahí está el arrebatamiento, hermano. Mira, ahí dice que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. El contexto aquí no es el arrebatamiento. El arrebatamiento ya pasó ahí. El contexto aquí es la venida, ¿de qué dice? Del Hijo del Hombre. La segunda venida corporal y visible de Cristo. El Señor va a tomar a juicio a aquellos inconversos, a aquellos incrédulos, y va a dejar vivos a los creyentes de la época o los que logren sobrevivir en ese periodo de la tribulación. No sé si logra usted captar ahí la idea del pasaje. Vea ahora versículo 41. ¿Qué más dice? Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada. ¿Será tomada para qué? ¿Para ser salva o para qué? Para juicio, hermano. Será tomada y la otra, ¿qué va a pasar? Será dejada, ¿verdad? La que fue tomada es la mujer incrédula, la que no creyó al Señor, la que pasó la tribulación, que logró sobrevivir en la tribulación y no doblegó su corazón para poner su fe en la persona y obra de Jesucristo. Cuando el Señor venga, el Señor va a ser ahí un filtrado y solamente va a dejar aquí en la tierra, para poder entrar al milenio, a aquellos que pusieron su fe en Él. Los que no, hermanos, van a ser cortados, porque esa es la ilustración. Usted recuerda también las otras parábolas de los peces buenos y los peces malos. Usted recuerda las parábolas del trigo y la cizaña. Se quitan la cizaña, el Señor va a sacar a aquellos incrédulos de la tierra y va a dejar en esta tierra, para entrar al milenio, solamente a los creyentes. Versículo 42. Dice ahí, ¿qué dice? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Para qué van a ser dejados estos creyentes aquí en la tierra? Pues la respuesta ya se la di. El Señor va a venir a establecer su reino. El Señor tiene que venir. Recuerda que Él tiene que poner su pie en el monte de los olivos. El monte se parte. El Señor pone o finaliza todo ese conflicto bélico de la guerra de Armagedón, ¿verdad? Que ya lo estudiamos ahí. Pero Él destruye a esos ejércitos enemigos, pero también hace un filtrado aquí. Y dice, ahora se me van todos los inconversos de la tierra. Y eso es lo que está diciendo Mateo. Se me van todos aquellos incrédulos que logren sobrevivir el periodo de la tribulación, ¿verdad? Que no hayan sido muertos, que estén vivos en la tribulación, pero que no hayan puesto su confianza y su fe en mí. Mire, se ha puesto usted a pensar, ¿verdad? Que nosotros decimos, si la gente ve cosas sobrenaturales y la gente ve que la cosa se está poniendo peor, la gente va a buscar al Señor. ¿Cree usted que eso es cierto? No, hermanos. El corazón humano, sin la intervención de Dios, es incapaz de buscar a Dios. Por nuestra naturaleza, hermanos, nos puede estar lloviendo sobre mojado, nos puede estar viniendo la peor situación de la vida, pero si Dios no interviene para poner en nosotros la fe salvadora, ninguno de nosotros va a buscar al Señor
por peor que le esté yendo aquí en la tierra, y eso se ve comprobado ahí en la tribulación. Uno esperaría que durante la tribulación, ¿qué hiciera la gente? Al ver las señales, al ver los castigos, al ver la aflicción, a la persecución, uno esperaría que todo el mundo, ¿qué dijera? Vamos a creer en el Señor, vamos a seguir al Señor. Pero no, hermanos, a la gente le da igual, le da igual. Y si usted y yo hemos recibido esa gracia de creer en el Señor, hermanos, no es porque nosotros hayamos sido los más inteligentes. No es porque nosotros digamos, no, es que yo sabía que si buscaba al Señor, las cosas iban a cambiar. No, hermanos, solamente es por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros podemos disfrutar de la salvación. Amén. Pues esto se ve aquí en esta historia. El Señor va a quitar de la tierra a esos incrédulos. Mire, de acuerdo a toda la evidencia bíblica, los que entrarán al milenio serán los judíos y gentiles que sobrevivan a la tribulación, pero que pusieron toda su fe, toda su confianza en la persona y obra de Jesucristo para ser salvo. Recuerda usted también, ya explicamos, de repente uno va a escuchar enseñanzas y va a escuchar a ciertos hermanos en algunos lugares decir, no, en la tribulación la salvación va a ser por obras. Hermanos, la salvación nunca puede ser por obras, ¿sabe? Porque ningún ser humano puede alcanzar los estándares perfectos de Dios. Si el ser humano pudiese ser salvo por obras, no tendría razón la muerte de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué vino Cristo a morir aquí, hermano? Porque usted y yo no dábamos el ancho. Porque usted y yo por nosotros mismos nunca podríamos llegar a satisfacer las demandas tan grandes de un Dios tan santo como el que tenemos. Solamente el Hijo de Dios que vino a esta tierra, que vivió una vida santa y perfecta, que murió y resucitó, es el único capaz de satisfacer la justicia y las demandas de Dios. Amén. Amén. Entonces, al milenio van a entrar solamente los creyentes. Escuchen lo que dice el doctor Pentecost explicando esta parte. Dice lo siguiente: el reino teocrático terrenal, es decir, el reino de Dios sobre la tierra o el milenio, que instituirá el Señor Jesucristo en su segunda venida, incluirá a todos los salvos de Israel, porque ya el apóstol Pablo ha profetizado, hermanos, una conversión nacional de Israel durante la tribulación. Todos tienen que creer en el Señor, pero se va a considerar una conversión nacional. Incluirá a los salvos de Israel y a los salvos gentiles que estén vivos para el tiempo de su regreso. De tal manera que al reino de Dios, al reino literal de Cristo sobre la tierra, solamente van a entrar los creyentes salvados por la sangre de Cristo. Estos que entren vivos al milenio, hermanos, estos seres humanos que entren vivos al milenio, son los que se convertirán en los súbditos del milenio. Busque Jeremías capítulo 31. Si usted puede encontrarlo rápidamente en su Biblia, pues búsquelo, y si no, pues intente leerlo en pantalla. Vamos a ver un par de pasajes que nos enseñan que al milenio solo pueden entrar creyentes. Pasajes donde los profetas ya aseguraron que en el reino de Dios, literal de Dios sobre la tierra, solo van a entrar creyentes. Dice Jeremías capítulo 31, versículos del 33 al 34. El contexto, hermanos, de lo que se está hablando ahí es lo que acontece en el reino mesiánico, en ese reino que está por venir. Vea, en ese contexto Jeremías va a decir eso. Dice el versículo 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿por qué? ¿Dónde va a estar la palabra del Señor? Dice, en esa época, en la mente y en el corazón, ¿verdad? En la mente y en el corazón. Hermanos, durante el milenio va a haber una llenura completa del Espíritu Santo dentro de aquellos creyentes que estén viviendo en esa época. Va a ser una época donde la llenura del Espíritu Santo se va a ver
ahí a plenitud. Versículo 34, vea, ¿qué va a pasar en el milenio? Dice ahí, y no enseñará más ninguno a su prójimo. No va a andar usted diciéndole a tu hijo, mira, acordate de lo que dice la Biblia, mira, que no andes ahí, no te juntes con los incrédulos, acordate tal cosa. No va a haber necesidad de que usted venga y amoneste a otro con la palabra del Señor. No hay necesidad, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Qué más? Ni ninguno a su hermano diciendo, mire, ¿qué es lo que uno le dice? O los padres le dicen a los hijos, ¿verdad? Conoce, Jehová, acércate al Señor, hijo, busca al Señor. Y las mamás cómo lloran a veces porque los hijos no quieren hacer eso. Conoce, Jehová. ¿Pero por qué? ¿Por qué no va a haber necesidad de andarle diciendo a la gente que conozca a Dios? Dice ahí, porque todos, dice Jehová, ¿qué? Me conocerán. Habrá un conocimiento total. La tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Esos pasajes entran en el contexto del milenio. Dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y así podemos encontrar más pasajes en el Antiguo Testamento, pero le voy a mencionar uno en el Nuevo. Váyase a Juan capítulo 3. Si no, puede leerlo en pantalla, pero es mejor que usted lo busque en su Biblia. San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Los profetas como Jeremías, como Isaías, Ezequiel, hablaron bastante del milenio y hablaron del conocimiento de Dios. La tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Dice ahí que los jóvenes soñarán sueños, verán visiones y todo eso. Todo eso, hermano, está en el contexto del milenio. El conocimiento de Dios va a ser generalizado ahí porque solamente los creyentes van a entrar al milenio. Solamente ellos van a hacerlo. Dice San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Usted se lo sabe quizás de memoria. Respondió Jesús y dijo, esta es la conversación de Jesús ¿con quién? Con Nicodemo, ¿recuerda? ¿Y qué le dijo? de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa con el que no naciere de nuevo? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, ¿qué pasa? ¿No puede qué? No puede entrar en el reino de Dios. Mira, hermano, el nuevo nacimiento del que Jesús está hablando ahí es el requisito indispensable para que una persona llegue a formar parte de la familia de Dios. Amén. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no es parte de la familia de Dios. Usted no ha creído el Evangelio, no ha puesto su fe, su confianza en la persona y obra de Cristo únicamente para salvación. Si usted no ha hecho eso, usted no es parte de la familia de Dios. Pero, hermanos, el nuevo nacimiento también va a ser el requisito indispensable para que una persona pueda ver el reino físico de Dios sobre la tierra y pueda entrar literalmente al reino físico de Dios sobre la tierra. Ahora entiende por qué Mateo dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dios va a quitar a los incrédulos. Los incrédulos, antes de entrar al milenio, van a ser quitados de la tierra. Solamente van a quedar aquí en la tierra los creyentes, los que hayan puesto su confianza en la persona y obra de Jesucristo. Ahora, usted también se preguntará, hermano, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con nosotros, la iglesia? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los santos del Antiguo Testamento? ¿Qué va a pasar con Job? ¿Qué va a pasar con Abraham? ¿Con Jacob? ¿Qué va a pasar con David? ¿Qué va a pasar con Moisés? ¿Qué va a pasar con esos creyentes del Antiguo Testamento? Y otra pregunta más que podría incluir uno ahí. Hermano, ¿y los que murieron, o los mártires que murieron durante la tribulación, que no negaron al Señor, ¿verdad? Que demostraron su fe hasta la muerte en la persona y obra de Jesucristo? ¿Qué va a pasar con ellos en el milenio? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Ya vimos que los que quedaron vivos, el Señor los deja a los creyentes, ¿verdad? Y los va a dejar para que entren al reino, para que sean los súbditos en el reino. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia, los santos del Antiguo Testamento? ¿Y qué va a pasar con los mártires de la tribulación? Pues bien, hermanos, cuando ocurra la segunda venida corporal y visible de Cristo sobre la tierra, todos estos tres grupos, tanto nosotros como la iglesia, tanto los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación,
para la segunda venida de Cristo y la instauración del reino, todos nosotros vamos a estar ya gozando de un cuerpo glorificado. ¿Recuerda usted qué va a pasar en el arrebatamiento, por ejemplo, para la iglesia? ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo? ¿Van a resucitar? Primero, ¿verdad? Ahí va a estar mi papá. ¿Qué va a pasar con los que estemos vivos? Si es que estamos vivos, dice Pablo, seremos arrebatados, ¿verdad? Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos vamos a recibir un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Que se parezca a Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y las hermanas que se parezca, no sé a quién considera usted la actriz más bonita, ¿verdad? No, hermanos, es un cuerpo con las características semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Eso va a decir Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículo 21, ¿verdad? Pues todos estos vamos a gozar ya de un cuerpo glorificado, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Ya en una sesión anterior explicamos las características que tenía el cuerpo de Cristo, pues esas mismas características van a tener nuestros cuerpos glorificados. Así que ahora en el milenio tenemos dos tipos de personas, ¿sabe? Para participar del milenio van a haber dos tipos de personas o personas con dos tipos de cuerpos. Primero, van a haber personas con cuerpos naturales. ¿Qué es un cuerpo natural? Es el cuerpo que usted tiene ahorita, ¿verdad? Así, con las libritas de más, con el hígado graso, ¿verdad? Las cosas que usted anda padeciendo, con las enfermedades. Es el cuerpo natural. ¿Quiénes van a tener un cuerpo natural? Los salvos de la tribulación, los que sobrevivan la tribulación, los que el Señor va a dejar aquí en la tierra, que van a poner su fe en Él, ¿verdad? Tanto de Israel, hay una conversión nacional de Israel, los creyentes gentiles que van a creer, ya explicamos, ¿verdad? Que probablemente quiénes son los que van a tener la oportunidad de creer en la tribulación. Ellos van a tener un cuerpo natural. Así van a entrar a la era milenial. Pero también van a existir personas con cuerpos ¿de qué tipo? Cuerpos glorificados. ¿Quiénes entran ahí? Entra la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, porque ellos ya murieron. El Señor tiene que resucitarlos y darles un cuerpo nuevo, igual que los santos del Antiguo Testamento, igual que los muertos de la era de la iglesia y los que seremos transformados, dice Pablo. Todos vamos a tener esa característica. Entonces, el milenio va a tener, no llamemos dos categorías, pero va a tener dos diferentes tipos de cuerpos de personas ahí. Van a estar habitando personas con cuerpos naturales y van a estar habitando personas, o estaremos habitando personas con cuerpos glorificados. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Ya se lo voy a explicar. Debemos distinguir, hermanos, que los creyentes que posean esos cuerpos naturales serán los que vivan aquí en la tierra. Primera cosa, quien tenga ese cuerpo natural, mire, el cuerpo nuestro, este cuerpo físico que tenemos en este momento, el cuerpo natural que tenemos, está capacitado para vivir ¿dónde? Díganme. En la tierra. Usted no puede vivir en el cielo con este cuerpo, por eso el Señor tiene que transformarnos. Entonces, los creyentes con cuerpos naturales están limitados a vivir en el milenio, ¿dónde? Aquí en la tierra. Ellos van a vivir aquí en la tierra. Segunda cosa de ellos van a ser los súbditos en el milenio. Usted habrá leído, ¿verdad?, que el Señor va a dar autoridad sobre ciertos siervos para gobernar, para juzgar en el milenio. Pero ¿a quiénes van a juzgar y a quiénes van a gobernar? A estos hermanos, los que tengan un cuerpo natural. Y la tercera cosa que usted debe saber, y es importante para entender lo que San Juan va a hablar allá al final del libro de Apocalipsis, es que durante el milenio va a existir la procreación de seres humanos. ¿Quiénes se van a multiplicar durante el milenio? No van a ser los de cuerpos glorificados, porque no hay una evidencia bíblica que diga que los que tengan cuerpo glorificado se van a reproducir. Pero sí hay evidencia que los que van a poblar el milenio van a ser los hijos de estos creyentes. O sea, sí va a haber reproducción natural ahí. Ahora, ¿por qué le digo que haga esta distinción?
¿Y por qué es importante saber que estos creyentes con cuerpos naturales van a procrear o van a tener hijos? ¿Sabe por qué? Si usted no comprende esto, no va a lograr entender por qué la profecía bíblica dice que al final del milenio, bueno, durante el milenio, ¿cómo está Satanás? Ya leímos que vino un ángel y lo prendió, ¿verdad? Y lo mandó ¿a dónde? Al abismo, a la prisión donde no pueden escapar, donde aquellos demonios le dijeron a Jesús, no nos envíes al abismo porque no podemos salir de ahí. Pero al finalizar el milenio, los 1000 años, Satanás va a ser liberado. Si quiere, vaya a Apocalipsis capítulo 20. Versículos del 7 al 9. Los versículos anteriores han hablado del milenio, ¿verdad? Pero aquí va a hablar lo que va a acontecer al finalizar el milenio. Versículo 7, lo voy a leer rápidamente. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué va a pasar con Satanás? Satanás será suelto de su prisión, ¿verdad? Dios lo tiene ahí. Y hay una razón para la que Dios inhabilite a Satanás durante el milenio. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero dice que aquí va a ser liberado, dice. Y versículo 8, ¿qué va a hacer Satanás cuando sea liberado? Versículo 8. Y saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esa batalla no es Armagedón, hermano. Armagedón ya pasó. Dice ahí, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, la Jerusalén física, ahí, porque hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Dice, y Dios, ¿qué hizo Dios? Descendió fuego del cielo, y mire qué hace el Señor, y los consumió. Ahora la pregunta es esta, versículo 8. Si todos los que entran al milenio son creyentes, con cuerpos naturales, ¿verdad?, salvos de la tribulación, ¿a quiénes va a engañar Satanás? Dígame, ¿a quiénes va a engañar Satanás? Si la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios, nadie le va a decir a otro, conoce a Dios, hermano, ¿verdad? No, porque va a haber una conversión al Señor. ¿A quiénes va a engañar Satanás? No, le doy la clave. Los que tengan cuerpos naturales van a procrear, hermanos. Pero sus hijos no necesariamente van a ser creyentes. No va a engañar Satanás a los creyentes en el milenio. Satanás va a engañar a muchos de los hijos de los creyentes, quienes van a crecer y van a aparentar, oigan bien jóvenes, ¿verdad? Van a aparentar estar de acuerdo con el reino de Dios. Van a aparentar estar bajo el dominio del Señor. Obviamente Dios lo sabe, hermanos, nadie va a engañar al Señor, pero el Señor tiene un plan aquí. Y cuando Satanás se levante, estos no van a dudarlo para acudir al llamado de Satanás y oponerse al reino de Cristo. Estos hijos de creyentes van a ser los que se van a rebelar ahí. A esto se le llama la rebelión final de Satanás. Incluye, dice ahí, gente de dónde, dice, que están en los 4 ángulos de la tierra, de todo el mundo, hermanos. Hijos ¿de quién son? De creyentes. Hijos de creyentes. Y no puedo evitar yo aquí hacer una aplicación. No puedo evitar aplicar esto porque se presta, ¿verdad? Usted que tiene hijos, hermano, hermana, usted debe de estar consciente que el hecho de que usted, su esposa, su esposo, sean verdaderos creyentes, no garantiza que sus hijos también lo serán. Hermano, no lo dé por sentado. El hecho de que usted sea un buen creyente, una buena creyente, no garantiza que sus hijos también van a seguir al Señor. Mire, la responsabilidad suya como padre, como madre, es esforzarse por modelar una vida cristiana que inspire a sus hijos a conocer a Dios de manera personal. ¿Escuchó? Su responsabilidad como padre es modelar una vida cristiana que inspire a sus hijos a buscar a Dios de manera personal. Al final, hermanos, la obra no la hace usted en sus hijos, la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. No hay salvación sin la intervención del Espíritu Santo de Dios, sin la intervención de la palabra del Señor. Dios hace la obra. Pero hermano, hermana, y esto es a donde lo quiero llevar.
que sus hijos no encuentren en su modelo de vida cristiana una excusa para alejarse de Dios. Que sus hijos no vean en usted, en su papá, en usted que es la papá o la mamá, un modelo de vida cristiana que sirva de excusa para alejarse de Dios. Porque yo he conocido muchos hijos de creyentes, un par, son buenos creyentes, los papás uno los evalúa y todo, pero los hijos dicen, no, mi papá no, mi papá es un hipócrita, si vos conocieras lo que hiciera, mi mamá es una hipócrita. Y esa falsedad de la vida cristiana, de los padres en la casa, es lo que sirve a veces de excusa para que los hijos se alejen del Señor. ¿Por qué hay tantos hijos que hacen eso? Obviamente hay casos, hermanos, donde usted hace su mejor esfuerzo y usted es un modelo de vida ejemplar en su casa, y a pesar de eso las cosas no salen como nosotros quisiéramos, ¿verdad? De repente padres muy buenos, padres entregados al Señor, preocupados por sus hijos, tienen hijos malos, pervertidos, que hacen las peores cosas por decisión propia. Pero su responsabilidad como padre es modelar una vida cristiana genuina, hermano. Que su hijo, cuando crezca, no tome de excusa la falsedad suya ahí en la casa. Que su hijo, su hija, cuando crezca, no tome de excusa esa vida cristiana tibia y mediocre que usted le modeló en su casa. Mire, yo me ponía a pensar, ¿a quiénes va a engañar Satanás aquí, hermano? ¿A quiénes va a inducir a la rebelión? ¿A quiénes? A los hijos de ¿quiénes? De los creyentes. De los creyentes. Mire, y quiero señalarle esta frase. La fe no se transmite en los genes, hermanos. La Biblia dice que heredó la fe de su madre, pero no es que se la pasó por herencia física, se la pasó por un modelo de vida. La fe no se transmite en los genes, pero sí se modela en la vida diaria, ahí en su casa. Amén, hermanos, padres y madres de familia. La fe se modela en la casa. Y usted podrá irse tranquilo, ¿verdad? Usted puede irse tranquilo cuando usted como padre vivió una vida ejemplar. Y ya las decisiones que tomen sus hijos es responsabilidad de ellos, pero usted no sirvió de excusa para que ellos se alejen del Señor. Eso va a pasar aquí, hermano. Si usted no ha estado transmitiendo un modelo correcto de vida cristiana durante el año 2020, mire, estamos cerca de la venida de Cristo, hermano, estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Aproveche este tiempo para marcar el corazón de sus hijos, enseñándole cómo vive un verdadero creyente. Para que al final, ¿verdad?, por la intervención del Señor, ¿verdad?, ellos puedan también llegar a conocerlo. ¿Usted no quisiera que sus hijos estuvieran con usted en el cielo? Mire, yo creo que un padre se puede sentir satisfecho cuando sabe que sus hijos andan en los caminos del Señor. Aunque quizás no logren muchas cosas materiales y cosas, pero el hecho de que un padre pueda estar tranquilo, ¿verdad?, de que sus hijos son creyentes, buenos creyentes, creo que esa es una de las realizaciones más grandes para un padre o para una madre. Bien, vamos a avanzar. Entonces, a quienes engañan ya sabemos, ¿verdad? Ahora avancemos rápidamente. Hablemos un poco de este segundo tipo de creyentes con cuerpos glorificados. Ya con esto vamos a ir finalizando. Este segundo grupo de personas van a entrar al milenio con cuerpo glorificado. Ya mencionamos, ¿verdad? Son los santos resucitados del Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Daniel, el resto de profetas. Los creyentes de la era de la iglesia, ¿verdad? Entran los apóstoles ahí también, en los creyentes de la era de la iglesia. Nosotros, los salvos, los creyentes del periodo de la tribulación, ellos, hermanos, van a entrar con ese cuerpo glorificado. Ahora, ¿qué va a pasar con estos creyentes con cuerpos glorificados? ¿Sabe? Usted recuerda que el Señor ha prometido ciertas cosas, ha prometido cierta autoridad a personas en particular en la Biblia. Por ejemplo, si quieren, véalo en pantalla, Jeremías 39, una promesa que Dios hace en cuanto a David. Jeremías 39 dice, sino que servirá, esto es el milenio, servirán a Jehová su Dios. ¿Y a quién más van a servir? Dice, y a David su rey, a quien David ya había muerto, hermanos. Pero ¿para dónde lo está preparando Dios? Para el milenio. David va a ser un corregidor de Cristo. Obviamente Cristo va a estar por encima de cualquiera, pero en Jerusalén, en esa zona, David va a ser el rey.
Él le va a dar cuentas al Señor, ¿verdad? Él va a estar dándole cuentas al Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios le ha prometido eso, hermanos. Dios tiene que cumplirse. ¿Sabe a quién más Dios le prometió darle vida en el milenio? A Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 13. Es una promesa, ya en el último versículo dice: y tú irás hasta el fin. Palabras de Dios para Daniel. Y reposarás, o sea, vas a morir, Daniel. Tu cuerpo va a perecer. Y te levantarás para recibir el ¿qué dice? Tu heredad al fin de los días. Dios va a tener grandes cosas para Daniel, hermano. Va a tener gobierno para David. Ahora le pregunto, ¿ha prometido Dios gobierno o ha prometido el Señor cierta autoridad o reconocimiento para los creyentes, como usted y como yo, en el reino milenial? Sí, hermanos. ¿Recuerda usted, por ejemplo, no lo vamos a buscar por el tiempo, Lucas capítulo 19, versículos del 12 al 28, la parábola de qué? De las minas. Recuerda, el Señor les pide cuenta a sus siervos y autoridad sobre qué les da a sus siervos basados en el servicio. Sobre ciudades, le dice. Tú vas a gobernar sobre 5 ciudades, tú vas a gobernar sobre tantas ciudades. Hermanos, los creyentes que estamos vivos ahorita tenemos la oportunidad de mostrar nuestro servicio a Dios, nuestra entrega, de hacer el ministerio a la manera de Dios y a la gloria de Dios, y sin duda alguna Dios va a recompensar, hermano. ¿Qué le parece que alguno de nosotros, verdad, que quizás aquí en la tierra nadie nos reconoció nuestro trabajo, verdad, porque a veces el trabajo pasa desapercibido del ojo de los hombres? Pero ¿qué tal si el Señor lo pone a usted como gobernante de alguna ciudad, lo deja aquí en El Salvador, con su cuerpo glorificado? Ahí San Miguel voy a ir a gobernar, San Miguel en grande, no. No va a ser más grande que lo que cualquier ser humano haya hecho. El Señor promete eso, hermanos. Promete gobierno a los apóstoles, hermanos, reconocimiento. Entonces, los súbditos en el milenio son los que tienen cuerpo natural, los que van a gobernar y van a hacer funciones, algunos le llaman que van a ser similares a las labores de los ángeles. Van a ser o seremos los creyentes con cuerpo glorificado. Y hay un pasaje que nada más le quiero recordar a usted que está desanimado en cuanto a lo que hace para la obra de Dios. De repente, hermano, usted se va a morir y nadie va a reconocer lo que usted hizo. Pero eso que no le preocupe a usted. Si hay alguien que lo reconoce, es el Señor. Y si no se lo recompensa aquí en la tierra, su recompensa va a estar en el reino de Dios. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿quién? Hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Usted quiere gobernar una ciudad ahí en el milenio. Sirva a la manera de Dios y sirva para la gloria de Dios, hermano. El Señor le va a recompensar eso. Y termino con este pasaje porque esta es otra duda que usted ha de tener, porque obviamente yo la tenía. ¿Dónde van a vivir los creyentes con cuerpos glorificados? ¿Sabe usted dónde van a vivir? Apocalipsis 21, versículo 2. Dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, hermano, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, mientras dure el milenio aquí en la tierra, en el cielo, o sea, sobre la tierra, va a estar la nueva Jerusalén. La ciudad, dice Hebreos, cuyo arquitecto es quien y constructor es Dios. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se cree que es una ciudad cúbica, ¿verdad? Más adelante, si logramos estudiar eso, vamos a ver cómo es la nueva Jerusalén. Va a estar suspendida en el aire, la nueva Jerusalén. Los creyentes con cuerpo glorificado vamos a ser los únicos que vamos a poder entrar ahí, porque ahí no entra cosa corruptible. Solo cuerpos glorificados. Entonces, ¿dónde van a vivir los creyentes con cuerpo glorificado? En la nueva Jerusalén. ¿Pero vamos a tener participación en el milenio? Sí, porque hay muchas promesas, como las que ya mencionamos, ¿verdad? De autoridad, de gobierno, que el Señor tiene que cumplirlas aquí en la tierra. Amén. Ahora le pregunto, ¿está usted seguro que usted ya tiene su espacio ahí en la nueva Jerusalén? Si no está seguro, lo único que usted tiene que hacer es creer el Evangelio, creer en la persona y obra de Jesucristo, poner toda su fe en lo que Cristo hizo por usted y creer que eso es suficiente, sin más ni más, para poder entrar a la gloria de Dios y para tener asegurado su lugar
en esa nueva Jerusalén. Vamos ahora